Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de seminario. En esta ocasión tenemos los avances de tesis de Carlos, quien es un estudiante del doctorado en el séptimo semestre, y bueno, quisiera que él nos hablara sobre sus más recientes y muy interesantes avances sobre su tema doctoral, y le damos la palabra. Hello everybody. The title of my investigation work is a multisignal analysis for the detection of the precursor events of epileptic seizures. My name is Carlos Alberto Ramirez Fuentes, and I am in the 7th semester of my doctorate. My advisors are the Dr. Victor Barrera Figueroa and the Dr. Laura Ivonne Garay Jimenez. I want to tell you that this presentation is divided in 3 sections, but I have an important point. The first half of this presentation will be spoken in English, and the second half will be spoken in Spanish. This is in order to avoid the confusion as much as possible. Okay, the first part is the introduction, the second one is the objectives, and the last one is the activities carried out and discussions. Okay. Our history started more or less 6 years ago, when I had a dream to make a significant something. Then it was then when I met Dr. Laura, and it started our way against epilepsy. Therefore, the first definition that I want to tell you is epilepsy. What is epilepsy? As tells in the definition, epilepsy is a chronic cerebral disorder characterized by recurrent seizures due to an excessive electric discharge from a group of brain cells and may affect people from all ages. This disease is the most common neurological cause of death. In fact, only the 70% of patients with epilepsy respond to the treatment with drugs. For this reason, having a tool that give a warning before the seizure could have great benefits. Since this allows the patient, the doctor, or family members to prepare for the attack of epilepsy. Okay. Among the techniques to monitor the epilepsy, there is the EEG signal that gives us information about the electrical activity in the cerebral cortex. On the other hand, to monitor other systems like the autonomic nervous system, among the techniques we have the electrocardiographic signal, electrodermal activity, and the variation in the volume in the arterial flow. Okay, this group of these physiological signals give us information about the changes in the central nervous system and the autonomic nervous system. Okay. In order to achieve our purpose, the first step was with the help of some books that describe the clinical meaning of the behaviors in the EEG, and the help of some guidelines and standards. The first step was to familiarize and to have a wide knowledge about the behaviors in the EEG. Once obtained this knowledge, we were able to identify visual behaviors like blink artifacts, sharp wave complex, slow waves, alpha rhythm, sharp slow wave complex, depth activity, sharp transits from the vertex, and so on, up to reach 295 patterns clinically identified. Okay. Now, a short description like this that have the information about the features of the behaviors, like duration, morphology, amplitude, distribution, frequency, and meaning, clinical meaning, basically
describe the clinical morphology and clinical significance of each behavior. And there are two important points that I have to tell you. The first one is that when I say distribution, I mean the position in the cerebral cortex of the electrodes. This is very important because depending on the position and the age of the patient, some behavior like this can be classified as normal or abnormal. And the second one is, once we obtain these features, we notice that all of those patterns can be classified into 13 patterns that are written in this table. For example, in a segment of 1 second of the EEG signal, when its amplitude ranges from 50 to 100 microvolts, the frequency ranges from 4 to 8 hertz, and the age of the patient is bigger than 7 years, his signal level classification will be abnormal theta. I'll give you another example. For all patients, for all ages of the patients, when the amplitude is bigger than 40 microvolts and the frequency is ranges from 13 up to 35 hertz, its level classification will be abnormal beta. Okay, with this approach, we developed our first tool to classify all segments of 1 second in all channels in the EEG along all recording. Avoiding the subjective and with a high performance. As you can see in the downside of the figure, the table gives us the tags correspond to each signal segment of 1 second. And I highlight that the algorithm have the capability to identify all abnormal segments like this and assigns its respective tags as abnormal. Okay. In addition, this algorithm that in the first time was made considering only basic clinical concepts and linear methods to process signal processing, turned out a powerful tool to identify all abnormal events like shock waves, epileptic spikes, abnormal transients, even paroxysmal activity. For this reason, I want to tell you that I'm so proud of this algorithm because it has been used for several students to make different works. And nowadays, currently, it has been used. Okay. From here in ahead, I will speak in Spanish. Ok, para alcanzar nuestro objetivo de identificar los eventos precursores de crisis epilépticas, se estableció un objetivo general que básicamente se basa en el análisis de señales bioeléctricas con base en la señal electroencefalográfica, señal electrodérmica y señal electrocardiográfica. Estas señales van a ser adquiridas por un sistema de adquisición multimodal o multiseñal y que después este sistema puede ser pueda ser utilizado para un sistema de alarma. Se establecieron 8 objetivos particulares, de los cuales no los voy a mencionar, pero sí voy a decir que se tiene cubierto hasta el momento el 60% de la totalidad de estos objetivos. Estoy en el 7º semestre y tal vez pareciera que falta bastante. Sin embargo, los últimos 4 objetivos, de alguna manera, cuando concluya uno, se van a cumplir todos al tiempo. Por lo tanto, yo estoy convencido, como ya tenemos el material suficiente para poder trabajar sin duda en este semestre, vamos a cubrir el 90% de los objetivos. Ok. El siguiente punto
que teníamos que tener bien claro cuál es el foco epiléptico, dado que los precursores van a ser buscados en la zona de mayor actividad ictal, en la corteza cerebral. Bueno, el foco epiléptico es la zona de la corteza cerebral donde, por definición, es donde inician las crisis, es la zona donde se presenta la mayor cantidad de crisis, es la zona donde se presentan las crisis más prolongadas y también es la zona responsable de la manifestación clínica, es decir, las conclusiones. También es la zona por donde se origina la propagación a las diferentes áreas de la corteza, en el sentido de que estas regiones tienen que ser colindantes. Es decir, no puede ser que inicie la crisis en un lado y se propague de la zona frontal a la zona occipital. En todo caso, tendría que ser de la zona frontal a la zona temporal. Ok. Si nos enfocamos en la imagen, podemos ver que esta actividad excesiva eléctrica se presenta en la zona frontal del lado derecho, lo cual para el electroencefalograma correspondería a los canales F4 y C4, y así se vería en la región de la corteza. Esta imagen la quise poner solo para efectos de que podamos ubicarnos en qué consiste los resultados que nos entregó nuestro segundo trabajo con respecto a derechos de autor. En este caso fue el algoritmo que es capaz, corrijo, de identificar el canal donde inician las crisis, el canal donde se presentan las crisis más prolongadas, el canal donde se presenta el mayor número de crisis y a su vez su prevalencia de estas. Porque en el ámbito clínico es muy importante tener una proporción de una actividad con respecto a todo el registro. También nos entrega el canal donde se presenta la mayor cantidad de atenuaciones. Atenuaciones son esos comportamientos que tienen un voltaje muy bajo o menor a 10 microvolts. También nos entrega el canal donde se encuentra la mayor actividad de eventos anormales, ya sea transitorios o las mismas crisis. Y también nos entrega el canal con el mayor número de transitorios, ya sean normales o anormales. Por lo tanto, esta potente herramienta nos permite, además de esto, identificar en qué momento del registro se presentan las propagaciones, es decir, cuando de un canal se extiende a más de 3 canales. Aquí hay un ejemplo que quise rescatar. Por ejemplo, al inicio de las crisis solo se prestaban en un canal, y por decir en el segundo 400 ya abarcaba 8 canales. Sin embargo, cuando llegaba al segundo 1400 aproximadamente, ya abarcaba 16 canales, cumpliendo así una crisis generalizada en la corteza cerebral. Ok. Ya se tenía ubicada dónde estaba la mayor presencia de actividad ictal. Ahora era importante saber cómo esta actividad se propaga de una región a los demás lóbulos. Para esto nos apoyamos con las herramientas bajo el enfoque del estudio de redes complejas y la paquetería de NetworkX, en donde, a manera de ejemplo, cuando se encuentra o se identifica la presencia de una crisis, y en este caso generalizada, se puede representar en una red compleja que en la corteza cerebral se vería más o menos de esta manera. Okay. Utilizando la herramienta de centralidad por intermediación, que nos permite saber cómo es la dinámica de las rutas más cortas de un nodo hacia otro, podemos identificar cuáles son los nodos más importantes o los nodos por donde la información se propaga de un canal hacia otro, es decir, donde existe mayor correlación. Ahora, este análisis se hace para un solo evento y tal. Si llevamos todo este análisis a lo largo de todo el registro, podemos generar un histograma y saber cuál es el canal con mayor prevalencia. En este caso, este histograma está del número 1 al número 19, que corresponde a los 19 canales de la corteza cerebral para un montaje estándar 1020. Y aquí puede observarse cómo el canal número 2 fue el que tuvo mayor prevalencia de nodos por mayor sincronización hacia las demás regiones. Entonces, ya se tiene identificado cuál es el canal número 2, se tiene ubicado su posición, que en este caso es el F7 y corresponde a la zona frontal izquierda. Ahora, siguiendo con las herramientas de NetworkX, enfoque de redes complejas, podemos identificar cuál es el grado del nodo. Y grado de nodo me refiero al número de enlaces que está conectado el nodo con sus nodos vecinos. Entonces, implementando esta expresión, podemos saber con cuántos nodos está conectado. Para este caso, para esta explicación, utilizo un ejemplo en donde me permite poder mostrar gráficamente cómo es esta metodología. Y aquí podemos ver que obtuvimos un grado de nodo
de 8.58, lo cual nos dice que al menos está conectado en el momento de las crisis con 8 nodos vecinos. Además, ya que tenemos la conciencia de cómo está conectado con sus nodos vecinos, cómo están conectados los nodos entre ellos, es decir, bajo el concepto de coeficiente de clustering, podemos obtener el grado de conglomeración del nodo en cuestión, cómo están sus vecinos conectados entre ellos. Entonces, para este caso, pudimos observar que nos dio un valor, no voy a alcanzar a ver, se lo voy a decir, es 0.51, lo que nos dice que de esa cantidad de nodos, de enlaces que forman su grado, al menos el 50% de ellos están conectados entre sí. Entonces aquí ya podemos ver que existe tanto una alta correlación con los demás nodos, como entre ellos mismos. Además, si recordamos los resultados que obtuvimos con el algoritmo buscador de foco epiléptico, podemos ya ubicar dónde se encuentra el inicio de las crisis, dónde se encuentra la mayor actividad de atenuaciones, dónde se encuentra la mayor actividad ictal con las crisis más prolongadas y la mayor cantidad de eventos anormales. Entonces, regreso. Aquí podemos ver gráficamente que en esta región se presenta la zona de mayor actividad epileptogénica. Entonces, esta información, además de la prevalencia de estos comportamientos, al neurólogo le permite tener una estimación más precisa de dónde se encuentra la actividad, la región con el problema, donde en un dado caso, si pudiese o si se requiriera hacer incluso una cirugía, sabemos o se sabe o tendría más elementos de juicio para determinar dónde está la posición de la corteza con el problema. Ok. Ahora, una vez ya se ha identificado dónde está la actividad que más nos interesa, ahora necesitamos caracterizar estos eventos. Entonces, una manera para caracterizar estos eventos o una propuesta fue implementar la metodología de entropía aproximada y la entropía muestral, ya que estas métricas nos permiten tener una estimación del nivel de complejidad de estos eventos. Solo voy a mencionar de qué dependen, tanto la entropía aproximada como la entropía muestral dependen, por un lado, del número de datos, el parámetro de tolerancia R, o criterio de similitud, y el parámetro de longitud de cada patrón, donde phi a la m representa la tasa de prevalencia de patrones repetitivos de longitud L bajo el criterio de similitud R. Y en el caso de la entropía muestral, B a la m nos dice la probabilidad de que dos patrones de longitud m coincidan. Bueno, ahora, aquí podemos ver un evento de crisis de seis que se presentaron en este registro. Y lo que queríamos saber, cómo era su diferencia de este evento con respecto a toda la zona interectal. Entonces, había que estandarizar el tamaño de la ventana. Y en virtud de que la mayoría de estos eventos son aproximadamente de 5 a 7 segundos de duración, se estableció hacer una métrica de los primeros 5 segundos, los últimos 5 y los 5 intermedios y obtener un promedio. Asimismo, podíamos hacer en toda la región interectal para hacer comparación. Pero vimos, y considerando que esto es a futuro, con la finalidad de llevarlo a un sistema de alarma, tal vez sea mucho procesamiento, y se propuso hacer una selección aleatoria de toda la región interectal. Pero había que comparar y había que estar seguro que esa muestra realmente era representativa de toda la población. Y para esto hicimos su histograma y pudimos observar que tiene una distribución muy parecida a la distribución normal, y dado el número de elementos de la muestra, que en este caso fueron 16, implementando la test students, pudimos ver que la P tenía una diferencia de la población de 0.025, lo que nos permite asumir que es suficientemente representativa de la población. Ahora, una vez que ya se tiene la conciencia de que la muestra es representativa de la población, ahora había que comparar la región ictal, la zona de las crisis, con la zona interectal. Y con diferentes valores de R para estimar la entropía muestral como la entropía aproximada, y con valores de M de igual a 2 e igual a 3, buscamos cuál era la que le daba mayor diferencia entre un estado y el otro. Y pudimos ver que la entropía aproximada, con un parámetro de R igual a 0.11 y una M igual a 3, era la que más diferencia nos daba entre un estado y otro.
Esto nos ayudaba para saber qué herramienta vamos a utilizar para poder caracterizar los eventos y en su momento para cuando hagamos la búsqueda de precursores. Sin embargo, aquí sabíamos que podíamos obtener infinidad de valores de entropía por estar en función de valores de R. Y teníamos la necesidad de saber cuál es el valor de entropía que nos da una mejor estimación o más precisa del evento. Y se hizo un trabajo que consistió en caracterizar eventos transitorios normales y anormales en la señal EG, tanto de pacientes con hiperactividad, de pacientes con trastornos de conducta y de pacientes con epilepsia. Y se publicó en el Congreso de Complejidad Cibernética e Informática en Orlando el presente año, del cual tuvimos un reconocimiento por ser el tercer mejor de 300 que se publicaron. Y que debido a eso fue publicado en la revista Cybernetic, Systemic Cybernetic and Informatics. Este reconocimiento, además de la satisfacción personal, nos permite adquirir confianza de saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos en el camino correcto. Ok, ya teníamos una métrica para poder estimar un parámetro de nuestras crisis. Ahora, como la intención es buscar eventos precursores, necesitamos una herramienta que nos dé un comportamiento que tenga las mismas características, pero previo a la crisis. Y con la ayuda de las metodologías para estimar la dimensión fractal, en este caso son 3 algoritmos, que pues tal vez sea un poco chiquito, pero lo que nos interesa básicamente de estas expresiones matemáticas es que todas ellas nos dan un valor tanto directo o indirecto de la estimación fractal de un evento. Entonces, se implementaron estas metodologías en la muestra que ya les presenté y obtuvimos los siguientes resultados, donde pudimos observar que en el caso de la dimensión de correlación es la que nos da una mayor diferencia y es la que tiene una distribución menor comparada con, en este caso, corrijo, en el caso del exponente espectral nos dio una mayor diferencia entre un estado y otro y vimos que era la segunda con mayor distribución. Entonces ya podemos decir, ok, podemos buscar los precursores implementando para este paciente en particular el método de exponente espectral. Ahora, una vez que ya se tienen estas herramientas y que ya se tienen los algoritmos para poder calcular estos parámetros, lo que seguía era tener pues, el material en dónde, ¿no? Porque pues, igual y tengo 2 registros y me sirven para hacer pruebas de los descargos de Fisionet. Sin embargo, tenemos la conciencia de que debe ser una muestra suficiente o representativa y tuve la oportunidad de trabajar en este semestre con el doctor Martín Arturo Silva Ramírez, que es neurólogo pediatra, y pude adquirir una base de datos con él donde para cada registro multiseñal obteníamos tanto la posición en el tiempo cuando se presentaba cada una de las etapas del protocolo, es decir, en qué momento estaba durmiendo, en qué momento lo estimularon con un sonido, en qué momento le aventaron la luz estroboscópica, y esto nos va a poder, va a servir para que podamos encontrar qué estímulo a qué paciente le puede provocar una posible crisis. Esta base de datos consistió básicamente de 105 registros multiseñal, donde son 17 con registros tanto de la señal electroencefalográfica y señales del sistema nervioso autónomo adquiridos de forma simultánea. Y los demás son registros únicamente de la actividad electroencefalográfica. De diferentes patologías, tanto epilepsia, trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, uno de esquizofrenia e incluso de inmadurez bioeléctrica. Es decir, tenemos material para hacer muchos proyectos y nos propusiéramos a hacer más investigación. Ok, ¿cuál es el trabajo futuro inmediato? Bueno, una vez que esté identificada la posición de la primera crisis, tenemos que certificar o determinar si esta tiene las mismas características del conjunto de crisis en todo el registro, así como las mismas características de la crisis en la propagación. De ser así, habría que ver habría que determinar cómo esta primera crisis, cómo es su relación de esta crisis con respecto a las señales del sistema nervioso autónomo durante la crisis. Y encontrando la presencia o identificando la posición
del precursor. ¿Cómo es la relación de la misma señal electroencefalográfica en relación con las señales del sistema nervioso autónomo? Dado que está reportado que durante la crisis existen cambios, ya sea de incremento o decremento de ritmo cardíaco, entre otros, entonces esta evaluación consiste básicamente en cómo se manifiestan esos cambios en los síntomas. Ok. Por lo tanto, hasta el momento pudimos concluir que con la implementación de un sistema, quiero decir, considerando conceptos básicos de interpretación de señales, así como sistemas lineales para el procesamiento de señales fisiológicas, fue posible identificar la región con más actividad y tal. Por un lado, también pudimos clasificar cada uno de los segmentos del registro en todos los canales en segmentos de un segundo. Y por otro lado, se pudo desarrollar una metodología para encontrar el parámetro de tolerancia R que nos da una buena estimación de la entropía. ¿Qué concluyo? Que hasta el momento ya se cuentan con el 90% aproximadamente de todas las herramientas que necesitamos para calcular todos los parámetros que he mencionado. El otro 10% consiste en que actualmente estamos trabajando en el análisis de la señal electrocardiográfica y nos falta todavía por validar algunos algoritmos, pero ya estamos en proceso de concluir. Ahora, entre los productos que hemos alcanzado durante este periodo de doctorado, hemos logrado 2 registros de derechos de autor. Tuvimos en este caso puedo decir la suerte de haber dirigido una tesis de licenciatura que consistía en un estudio de identificación de crisis de ausencia, una publicación en una revista internacional, 3 artículos de congreso internacional, un artículo de boletín y la publicación de un póster. Pues bueno, muchas gracias.